Hola querido amigo, ¿cómo estás? Es un placer volver a compartir este tiempo de reflexión basado en la palabra de Dios contigo. Hemos empezado a hablar acerca de lo que hemos denominado el plan de salvación. Y en el tema anterior compartimos juntos una explicación de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde se nos dice que desde toda la eternidad el Verbo de Dios, que es Jesús, estaba junto a Dios y era Dios. La Biblia nos dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También nos dice Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo, el eterno Hijo de Dios, que era Dios, tomó la naturaleza humana, se hizo hombre para vivir entre nosotros, para compartir nuestra vida, nuestra existencia, nuestras alegrías, nuestras tristezas y aún nuestra suerte. Cuando nosotros pensamos en la encarnación de Jesús, la pregunta que surge inmediatamente es ¿y por qué Jesús tuvo que tomar la naturaleza humana? Hoy intentaremos contestar a la necesidad de esta encarnación. Vamos a intentar contestar por qué fue necesaria la encarnación. Para esto tenemos que ir a otro tema, y es por qué existe el mal, el dolor y el sufrimiento. Inevitablemente, por más optimistas que seamos, no podemos negar la existencia del dolor. No podemos negar la existencia de la enfermedad, no podemos negar la existencia del sufrimiento, no podemos negar la existencia de la muerte. Nuestra vida, la vida de todos los seres vivientes, tanto los de origen vegetal como los de origen animal, está marcada por un periodo cronológico de tiempo que puede variar de acuerdo a la especie, pero básicamente todos nacemos y finalmente morimos. La muerte es una realidad con la que tenemos que convivir. Es cierto que es una realidad que nos cuesta aceptar, nos negamos a ella, tratamos de no pensar en la muerte, pero la muerte es real. Más tarde o más temprano la muerte llega a la vida de cada uno de nosotros. Y vamos experimentando la proximidad de la muerte primero en la pérdida de seres ascendientes. Perdemos a nuestros abuelos, perdemos a nuestros padres, perdemos a nuestros tíos. Y luego llega una etapa en la vida en que nosotros empezamos a notar que nuestros amigos también van pereciendo hasta que finalmente nos toca a nosotros. La muerte es real. A veces la muerte llega como resultado de un accidente, como resultado de una enfermedad prematura. A veces la muerte llega en una etapa muy temprana de la vida. Pero la muerte es una realidad que tenemos que asumir. La pregunta es, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el dolor, la enfermedad y el sufrimiento? ¿A qué se debe todo esto? Para esto quiero compartir contigo un pasaje de la palabra de Dios que encontramos en la Biblia. Allí la palabra de Dios, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, dice, a partir del versículo 12 y 13 hasta el 15, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisolito, berilio, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sabes, toda la creación de Dios es perfecta. Todo lo que Dios crea es perfecto. Así lo relata este texto donde vemos que se crea un querubín grande, el protector de todos los otros, que era perfecto desde el momento en que fue creado. Como fue perfecto el mundo que Dios creó aquí en el planeta Tierra, todo era bueno y bueno en gran manera. Pero vemos que este ser espiritual, el querubín, en algún momento pecó, se llenó de iniquidad, se llenó de maldad. Aquí quiero ser honesto contigo, explicar el origen del mal en este querubín que se llamaba Lucifer, portador de luz, como nos expresa Isaías capítulo 14, es excusar el mal. El mal no tiene explicación. Sabemos que este ser creado perfecto en algún momento, pues finalmente él dejó albergar el mal en su corazón y el mal lo fue corrompiendo.
no sabemos a ciencia cierta, la Biblia no nos revela de qué manera el mal apareció en su corazón. Es un misterio que probablemente comprenderemos en el tiempo que se llama eternidad, cuando estemos al lado de Jesús. La palabra de Dios también nos dice que este querubín se rebeló contra Dios. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nosotros encontramos a partir del versículo 7 al versículo 9, que la Biblia nos habla de la rebelión de este personaje, que Apocalipsis ya lo llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice que el diablo es padre de la mentira y que él peca desde el principio. Así que podríamos decir que en este querubín comienza el dilema del pecado. Él se rebela contra Dios. Él quiere ocupar el lugar de Dios, como dice Isaías 14, sentarse en el trono de Dios y dominar a los ángeles de Dios. Finalmente, como expresa Apocalipsis 12, eso lo lleva a enfrentarse con Dios. Y en ese enfrentamiento arrastra a una buena parte de los seres creados, de los ángeles. El libro de Apocalipsis dice que arrastró la tercera parte de los ángeles en su rebelión. Finalmente, Apocalipsis nos dice que fue expulsado del cielo. Así que la Biblia nos dice que este ser espiritual, este querubín, que era el protector, que era el jefe de todas las milicias angélicas, el que estaba luego de la Santísima Trinidad en rango, podríamos decir que estaba él, en algún momento se rebela contra Dios, su interior se llena de maldad, se llena de pecado, arrastra en su rebelión a la tercera parte de los seres creados por Dios, en el cielo, los seres espirituales, los ángeles, y se enfrenta a Dios en la persona de Mijael, Cristo. La palabra Mijael en el libro de Apocalipsis es uno de los títulos para hablar de Jesús. Y en el momento de su rebelión, él se transforma en Satanás, el adversario, porque de ser el portador de luz, se transforma en un adversario de Dios. A partir de ese momento, la Biblia nos presenta el desenlace del pecado ya en el planeta Tierra. No tenemos muchos detalles de qué pasó entre la caída de Lucifer en el cielo y la entrada del pecado al planeta Tierra. Pero sí sabemos, por lo que nos dice el capítulo 3 de Génesis, que Él vino a este mundo. Y Él indujo a nuestros primeros padres a apartarse de Dios, a elegir una vida separada de Dios, a no tener en cuenta a Dios, a no creerle a Dios y a no querer seguir en la compañía de Dios. El resultado fue que desde su caída el universo se llenó de dolor, se llenó de sufrimiento y se llenó de mal. Ahora bien, quiero decirte algo. No existe una explicación total para todas las incógnitas que nosotros podamos tener. Cuando nosotros pensamos en cómo se originó el mal, el dolor y el sufrimiento, la Biblia nos dice que porque una criatura de Dios que era perfecta se rebeló contra Él, arrastró a la tercera parte de los ángeles y luego trasladó la rebelión al planeta Tierra. Pero no nos dice más. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no está tan interesada en revelarnos cómo se produjo la caída de Lucifer, sino más bien está interesado Dios, a través de la revelación que dio a los profetas y a los apóstoles, en darnos a conocer cómo se va a restaurar lo que Él ha hecho, cómo se puede deshacer lo que Él ha hecho. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el Hijo de Dios apareció, el Verbo tomó la naturaleza humana, vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Así que el propósito de Dios no es tanto explicarnos cómo se originó el mal, el dolor y el sufrimiento, sino más bien explicarnos en detalle cómo va a terminar el mal, el dolor y el sufrimiento. Dios quiere que nosotros comprendamos que Él estuvo tan interesado en nosotros, que tomó la naturaleza humana en Jesús, que descendió a la tierra por cada uno de nosotros, para deshacer toda la madeja de maldad que el diablo había tejido sobre este mundo, para deshacer aún las consecuencias del mal que Satanás había hecho imperar en este mundo. Así que el propósito de Dios es erradicar el mal, es erradicar el dolor y erradicar el sufrimiento, terminar con el dilema del mal, del dolor y del sufrimiento. Terminar con el dilema del pecado
y acabar finalmente aún con el originador del pecado y todos aquellos que lo sigan a él en su rebelión. Así que si algo deja en claro la Biblia, es que Dios, cuando vio que el mundo cayó, no nos dejó en la estacada. Dios no nos abandonó. Dios no nos dejó solos. No nos dejó solos con nuestra suerte. No dijo, ahí está el mundo, que se arreglen. Ellos se buscaron finalmente no estar en mis caminos. Ellos eligieron desobedecerme. Ellos eligieron practicar el pecado. Ellos eligieron no vivir en mi voluntad. Ellos eligieron vivir separados de mí. Dios no dijo eso en ningún momento. Lo que Dios dijo cuando vio la realidad del pecado en este mundo es simplemente, voy a descender a las profundidades del mal para rescatar a mis hijos, a los cuales amo. Si hay algo que muestra con toda claridad la palabra de Dios, es que Dios es amor, primera de Juan 4:8. Y es que ese amor de Dios fue tan grande, Juan 3:16, que lo llevó a no tener reparos, a entregar a su Hijo unigénito, que tomó la naturaleza humana y vino a vivir su vida entre nosotros, y entregó su vida por nosotros, para que todo aquel que cree en Él como Salvador no se pierda ni viva enredado en el dilema del pecado, ni muera sin posibilidad de volver a la vida, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no desaparezca, sino que tenga vida eterna. Así que el mal, el dolor, la enfermedad, la miseria y la muerte han sido solucionadas por la encarnación de Jesús, que vino para deshacer las obras del diablo. Llegará el momento, como hemos visto en algún tema anterior, que finalmente Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra en gloria y majestad. Y en ese momento glorioso, cuando Él regrese, terminará definitivamente con el autor del mal, con el pecado, con el sufrimiento y la injusticia de ese mundo. Jesús tomó la naturaleza humana para hacer posible que se cumpla un plan de salvación que nos pueda traer redención a cada uno de nosotros. Jesús descendió a la tierra para enfrentarse al originador del dolor, del sufrimiento y del pecado y derrotarlo a favor nuestro. Jesús descendió a la tierra para mostrarnos cuál es el camino de la fe y de la victoria. Jesús descendió a la tierra para mostrarnos que podemos salvarnos creyendo en las promesas de Dios. Jesús tomó la naturaleza humana y vino a vivir entre nosotros para cargar nuestras culpas, nuestra condenación, morir nuestra muerte, a fin de que tengamos su vida. Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como Él mereció ser tratado. Él sufrió la muerte nuestra, para que nosotros podamos vivir la vida suya. Por sus llagas hemos sido curados. En Cristo, el dilema del mal, del dolor, del sufrimiento y de la muerte se han solucionado. Confía en Él, entrégale tu vida a Él y tendrás vida eterna. Que el Señor te bendiga.